Hola, buenas noches. Bueno, esta es la primera entrega del trabajo colaborativo Implementación Tecnologías de Sockets. Nosotros somos el grupo número 18. Básicamente, según las instrucciones del docente, debemos crear un chat cliente-servidor donde múltiples usuarios se puedan conectar entre sí y puedan enviar y responder mensajes. Vamos a hablar un poco de cómo se realizó la creación y los diferentes tipos de código que se utilizaron. Obviamente para el ejemplo y cómo se solicitó, se trabajó en Java y en el constructor Eclipse, ¿de acuerdo? Como podemos ver acá en la parte izquierda, creamos dos librerías o dos folders, como lo podemos llamar, y allí creamos diferentes clases, ¿listo? Para la construcción de este código fue necesario crear tres clases por cliente y tres clases por servidor para poder conectar los sockets entre sí, ¿listo? Entonces lo primero que vamos a ver cómo se realizó la ventana construcción Java. La ventana de configuración, la que vamos a ver, pues se importó la paquetería inicial, se importaron ciertos paquetes que nos van a permitir el correcto desarrollo. Vamos aquí a utilizar JTextField para el tema gráfico. Hemos creado unas subclases donde vamos a agregar el usuario, el nombre del usuario, el host y el tipo de puerto, ¿de acuerdo? Host obviamente hace referencia a la IP local, ¿listo? Un localhost, como bien puede ser. En la parte inferior encontraremos el constructor o la ventana padre, que es la que vamos a ver más adelante en la versión cliente, para poder construir o que se muestre la ventana de logueo para cada uno de los usuarios, ¿de acuerdo? Creamos acá entonces la ventana padre, una configuración inicial, creamos unas nuevas clases donde vamos a solicitar usuario, host y puerto. Aquí hacemos los correctos llamados a cada uno de ellos, identificamos los puertos y los usuarios por defecto, realizamos el respectivo botón de creación. Aquí, como podemos ver, hacemos las delimitaciones o las dimensiones de la ventana inicial con sus respectivas direcciones o coordenadas, perdón acá la equivocación, o las diferentes coordenadas para la ventana, ¿de acuerdo? Entonces acá agregamos unos parámetros que son necesarios. Realizamos la creación de la posición de la ventana. Es una posición central con sus respectivas coordenadas. Este evita que se pueda, los comandos que utilizamos acá, los false y los true, evitan que se pueda estirar la ventana y evita también que se pueda cerrar la ventana durante el chat, ¿de acuerdo? Para que el usuario no abandone la conversación en vivo, ¿listo? Seguidamente vamos a pasar a la configuración del servidor. Aquí lo que hacemos pues es importar nuevamente las diferentes clases, los diferentes métodos. Para esta clase vamos a utilizar la clase que gestiona el envío de datos entre el cliente y el servidor, ¿de acuerdo? Entonces acá, como pueden ver, lo más importante es la creación de la clase privada socket, el JTextField, que obviamente es la parte gráfica, para el envío y recibo de mensajes, y el data upstream, que es la salida de los datos desde el servidor, ¿de acuerdo? Aquí ya hacemos la respectiva conexión entre el servidor y el socket. Ya lo vamos a ver ya en la ventana de ejecución cómo se va a mostrar esto. Tenemos las entradas, las salidas de los datos, como también podemos ver el llamado a los diferentes tipos de error, para que esto nos lo muestre en la parte del log, la entrada y salida de usuarios o la respectiva autenticación, ¿de acuerdo? Aquí también tenemos los posibles eventos que pueden suceder, como un error al enviar el mensaje o un error en la autenticación dentro del socket, ¿listo? Entonces hacemos un llamado de entrada y salida sobre el socket para incluir ya el tema de la autenticación a nivel de usuario. Más adelante voy a mostrar esta última ya en ejecución, que es que nos va a dar toda la parte gráfica. Entonces acá voy a cerrar estos constructores.
Ahora vamos a pasar a la parte del servidor del chat. Es una configuración realmente muy sencilla. Vamos a cargar un archivo de configuración donde está el puerto, el localhost y el log del usuario o la creación del usuario. Cuando el servidor inicia, pues obviamente se debe crear el socket con un puerto y un número máximo de conexiones para que puedan así identificarse n o x cantidad de usuarios en este chat. ¿Listo? Hacemos un bucle infinito con un while, que es el que va a esperar la conexión y detectar la IP del cliente. En este caso van a ser IPs locales, ya que es un servidor local, ¿de acuerdo? Tenemos dentro de un try catch el encerramiento del código para que al final, con las diferentes excepciones, nos pueda botar los diferentes tipos de errores que hemos creado, que en realidad son dos: un error de conexión y un error al tratar de cerrar la ventana de servidor. Para esto vamos a explicar ahora la clase de mensajes. Tenemos una clase de mensajes que también es muy fácil, o no muy fácil, sino muy sencilla, donde simplemente hacemos los strings privados, que es el envío del mensaje, ¿de acuerdo? Esto lo que hace es indicar cuando un mensaje ha cambiado o cuando se ha modificado un valor dentro de la ventana de chat. ¿Listo? Ahora sí, por último, vamos a poner en funcionamiento o en ejecución las diferentes clases para que se pueda ver la parte gráfica. ¿Listo? Vamos a arrancar ejecutando el servidor. Él no va a mostrar nada gráfico, ya que su función es completamente interna. Entonces lo que se va a hacer acá es ejecutar el código del servidor. No va a mostrar nada, como les menciono. Es una función interna. Ahora sí venimos y ejecutamos el cliente como tal, que nos faltaba por explicar esta. Vamos a abrirlo antes de ejecutarlo. Creamos el tema del socket, que vaya y lea el log. Creamos los diferentes tipos o diferentes elementos que se van a mostrar en la ventana dentro del cliente, no del servidor, sino son los diferentes mensajes que se le van a mostrar al cliente. Hacemos la colocación de los componentes en la ventana. Restauramos nuestros valores por defecto cada vez que se inicie un chat. Hacemos el llamado con los valores iniciales o con la configuración inicial cada vez que se ejecute el cliente chat o se ejecute la función inicial, ¿de acuerdo? En la parte inferior vemos lo más importante. Vamos a hacer el encerramiento con un try catch para hacer la respectiva creación del socket, que se va a conectar directamente servidor y servidor cliente servidor, ¿de acuerdo? Hacemos la respectiva activación de los botones. Automáticamente, pues en otro método público encerramos la obtención de los mensajes de entrada del socket, que llegarían desde el servidor, y el bucle infinito para que se sigan creando los diferentes tipos de mensajes que son enviados a través del servidor. ¿Listo? Acá hacemos un llamado en la parte inferior, un llamado público, para que nos cargue el archivo de configuración que habíamos visto anteriormente. Ahora sí, pues pasamos ya a revisar la parte de ejecución del cliente. Entonces vamos a realizar acá la respectiva ejecución. Como ustedes pueden darse cuenta, nos solicita un usuario. Para el ejercicio lo llamaremos usuario 01, localhost, es decir, su servidor o su IP, y su respectivo puerto de conexión. Como podemos ver aquí, ya podemos empezar a escribir. La ventana queda bloqueada para no escribir por encima, sino solo en el campo que se ha creado. Para temas del ejemplo vamos a poner: buenas noches. Para yo interactuar con otro usuario dentro del chat, pues simplemente vuelvo y ejecuto la instancia para crear otro usuario. Vuelve y me inicia las credenciales
para crear uno diferente, sería este usuario número 2, usuario 02, localhost lo mismo y un puerto determinado. Puedo entrar a la conexión. Este usuario, como todavía no había interactuado con ningún otro, pues no le va a llegar el mensaje, pero sí puedo tener una comunicación bidireccional entre dos o más agentes. Para temas de ejemplo, voy a volver a lanzar el mensaje: buenas noches, usuario 02, y automáticamente se ve reflejada en la ventana del usuario 02 que el usuario 01 ha enviado un mensaje. Puedo retornar el mensaje de la misma manera, sin ninguna novedad, que a modo de ejemplo, y efectivamente llegan los mensajes de manera bidireccional. Si yo quisiera crear o incluir a un tercer usuario dentro del chat, pues obviamente vuelvo y lanzo, o vuelvo y ejecuto la instancia del código y lo creo como un cliente 03 o un usuario 03. Acá ya no hacemos parte de la conversación porque hasta ahora estamos ingresando. Entonces puedo escribir desde un usuario 03 al usuario 02 y al usuario 01 de manera simultánea. Hola a todos. Pues como lo pueden ver, ya tenemos el chat reflejado en las tres ventanas y podemos comunicarlo entre n cantidad de agentes. Entonces, no siendo más, pues finalizamos para no alargar más el video. Dejamos ya esto para cierre y concepto del docente. Cualquier ajuste o sugerencia que debamos tener en cuenta para la próxima entrega o una posible corrección, pues estamos muy atentos. Esperamos haber cumplido también con las expectativas. Muchas gracias por la atención y feliz noche.